a las mujeres jóvenes que aún se encuentran en las graderías, a las colectivas feministas por la valentía de poner la voz, aunque sean estigmatizadas, pero aquí hay una curul que les cree y que confío plenamente en que ustedes están haciendo una labor maravillosa por los derechos humanos de las mujeres. Entonces, gracias por estar aquí y también por aquellas mujeres que se encuentran conectadas. Bueno, entonces, mi debate va a estar puesto en el seguimiento que le hemos hecho a la problemática de violencia sexual en las instituciones educativas en la ciudad, plantear que incluso que una vez les planteaba que antes de votaciones habían dicho que yo estaba utilizando eso para hacer politiquería, pues no, esta es mi postura política como feminista. Y por eso quiero traer que esto no es un tema nuevo para Estamos Listas, es un seguimiento y una apuesta política de erradicar las violencias contra las niñas, las jóvenes y las mujeres de la ciudad. El 4 de marzo estuvimos en la institución educativa de Independencia recogiendo información sobre presuntas agresiones sexuales contra las estudiantes y ahí la importancia de hacer una intervención incluso en la infraestructura. También estuvimos el 8 de marzo acompañando a las niñas y a las jóvenes que estaban haciendo su derecho fundamental al plantón afuera de la institución. Muy lamentable, y se lo dije a la secretaria de Educación en el debate pasado, que ella mencionó en alguna reunión que yo incitaba a las estudiantes. Y finalmente lo que yo hago, y lo digo también por seguridad, lo que me podría pasar es que cuando una tiene una apuesta feminista, pone la cara, pone el cuerpo y pone toda su disponibilidad para hacerse presente. Entonces estuvimos ahí denunciando también porque el SMAT, que hay una prohibición constitucional, estaba tan cerca y que ahí habría que haber hecho otro tipo de intervenciones. Estuvimos el 10 de marzo también en la institución educativa Juan de Dios, a las afueras, garantizando de que existiera una intervención efectiva, y precisamente llegó el personero a hacer la intervención, y creo que esa es la labor que hay que hacer y que me corresponde en el seguimiento de las rutas. Cuando yo estoy en los plantones, donde se hace la exigencia de los derechos humanos de las mujeres, mi función es que se cumplan las rutas que tiene que hacer la institución, y por eso, señora secretaria, estoy ahí no incitando, sino acompañando a que ellas tengan su derecho fundamental a la protesta. El 11 de marzo también estuve acompañando a las estudiantes en el CEFA, a las afueras, y el 24 de marzo también estuve acompañando a las estudiantes en la manifestación que hicieron en el INEN. Hubo otros casos, no sé, señora secretaria, si lo sabe, pero hay un caso muy tenaz en Nuevo Horizonte, Paulo IV, donde hay un caso de presunto acoso sexual, donde incluso el profesor intentó besar al estudiante, un tema de tocamiento, se le informó al señor rector y el rector dijo: voy a hablar con él, espere que pase Semana Santa, o sea, no activó ninguna ruta. Luego ella fue y presentó la denuncia a la fiscalía, pero no hay un trámite interno. Incluso me parece supremamente delicado la supuesta medida de protección que están haciendo con ella y con otras dos estudiantes, que es retirarla de la clase del estudiante cuando empiece el profesor a dar clase. Yo creo que usted debe tener conocimiento de eso, de cómo se intervienen, y por eso, para dar mi primera conclusión, no hay un protocolo de acoso sexual. Ustedes tienen ese nombre en el tema de convivencia, en los manuales de convivencia, pero no hay un protocolo. En la institución educativa Múnera, Ramón Múnera, se radicó el caso en el 2019, incluso no veo la secretaria de Gestión Humana, hay una petición desde 2019 que no se ha dado respuesta sobre este caso. Es posible que la secretaria en ese momento no estaba, pero solo les quiero contar esto para que miren que si es una sistematicidad la violencia de acoso sexual en las instituciones educativas. Estos son los casos
que se reportaron a febrero del 2022, la Fiscalía General de la Nación con temas generales de acoso sexual, pero traigo esta gráfica porque ahorita la secretaria planteaba que ellos no judicializaban y eso es perfecto, secretario, ustedes no tienen por qué judicializar, la competencia la tiene la Fiscalía, pero me extraña es que entonces todavía no han incorporado de que ustedes tienen otras obligaciones que no es la judicial, porque la judicial es la Fiscalía. Ustedes tienen la obligación de remitirle a la Fiscalía. Sea cierto o no sea cierto, abran investigación. Eso es su deber, su obligación. Incluso usted como secretario y cualquier funcionario público, nosotros como concejales, nuestra obligación es remitir a la Fiscalía. Sus obligaciones están en términos de la atención y la prevención, que son con los protocolos que creo que todavía no se ha entendido. En respuestas que nos da entonces la Secretaría de Educación, se observa que hay un aumento significativo en el 2022 sobre casos de acoso sexual. Ahorita, hablando con un concejal, me decía, Dora, ¿será que se aumentaron? No se aumentaron los casos, solo es que ya las jóvenes se sienten con toda la capacidad de denunciar porque saben que las estamos escuchando. Entonces aquí, es más, yo me atrevería, ahorita tengo una pregunta, si han hecho diagnósticos en los colegios, ustedes abren esa caja de Pandora y van a aparecer muchísimos casos que están ocultos y que lo que hay que hacer es hablar del tema, es que si seguimos silenciándonos vamos a seguir escondiendo el tema. 56 traslados de docentes como medida preventiva, y ahí tengo muchas dudas con el tema de ese traslado de docentes. En ese marco aumenta el riesgo para otros menores, es decir, los trasladamos y ¿qué? ¿Trasladamos el problema? O sea, ¿estamos trasladando el problema o los trasladan con una verificación o hay un tema de suspensión y si se lo suspenden, ¿qué los ponen a hacer? Es decir, esa ruta, incluso la denuncia que hacían ahorita que a unos sí los trasladaban, a la profesora que denunció fue la que trasladaron. Entonces creo que ahí no va a ser una medida preventiva, señora secretaria. Eso vulnera los derechos fundamentales de los niños porque estamos pasando el problema de un lado a otro y lo que hay que hacer es garantías de no repetición. Y recuerdo lo que dijo la profe ahorita, la que hizo la investigación, la profesora Luisa. No es que estemos estigmatizando todo el cuerpo profesoral, yo soy profesora también. Lo que estamos diciendo es que los casos que hay no se hacen con debida diligencia. Entonces, ¿eso qué genera? Impunidad. Impunidad y la percepción de que no se está interviniendo. El deber de la Secretaría de Educación en casos de acoso sexual. Entonces, ustedes nos responden. En conclusión, se aclara que el deber de la Secretaría en el caso particular del acoso sexual en el entorno escolar consiste en caso de que no se hayan realizado las denuncias pertinentes, informar de inmediato cualquier hecho o conducta que tenga conocimiento. Incluso usted lo planteaba en la ruta como si el único deber es la remisión. Entonces, partimos, ahorita voy a poner una diapositiva que la he venido poniendo, yo creo que este año por ahí 7 veces le he puesto en este recinto, es que si todavía no se entiende que el acoso sexual va más allá del tipo penal, estamos jodidos. Estamos jodidos porque entonces no estamos comprendiendo que lo que hay que hacer es cuáles son aquellas otras conductas que no tienen que ver con el tipo penal. Si eso no lo tenemos claro, entonces estamos siendo omisivos. Entonces hay que tener la posición de garante, una responsabilidad amplia en esa implementación de protocolos que se reducen a poner el título tipo 3 en el manual de convivencia. Articulación con las secretarías, entonces se pregunta cuáles son las articulaciones, cuál es la atención psicosocial, que ahorita lo planteaba la secretaria de Inclusión, por cuánto tiempo se hacen esas intervenciones, que ahorita no lo pueda ampliar. En general son acciones puntuales que revelan que no hay una verdadera articulación en términos con entorno protector y qué hace la Secretaría de Inclusión. Y creo que ahí es muy necesario que tienen que ser asuntos a largo plazo. En estos casos que preguntamos específicamente sobre el CEFA, Héctor Abad,
no hay una respuesta oportuna por parte de las instituciones, falta la implementación de protocolos, no hay una respuesta oportuna por parte de la Secretaría de Educación, hay una revictimización porque además a las estudiantes no se les cree. Y a mí eso me parece tenaz. Si se dice que es que la concejala está incitando, significa que le estamos bajando el carácter que tienen las jóvenes de tener su propia voz. O sea, esa es una infantilización total. Si creen que la única que dice las cosas soy yo lo que hago es ampliar lo que están diciendo las jóvenes. Entonces ahí lo que se está haciendo es una revictimización, hay un riesgo jurídico para el Estado. Yo considero que el Estado en estos momentos, específicamente la alcaldía, está siendo omisiva porque está incumpliendo el deber de la debida diligencia. Si se considera que su única competencia es remitir casos, dejamos por fuera el resto. De acuerdo a la respuesta brindada por la Secretaría de Educación y comparándolo con la realidad de estos casos, no es cierto que se ofrezca un acompañamiento permanente, ni mucho menos que se realice seguimiento a los casos. Una cosa es que yo remita y otro caso es que desde mi deber de diligencia debería haber un órgano especializado que le haga seguimiento a los casos, así ya estén en fiscalía. Particularmente con el CEFA, que aquí hay varios profes que creo que están acá en la gradería. Quisiera solo decir algo, qué pena que les dé la espalda porque esta es mi ubicación, que en ningún momento, porque vi todos los letreros que ustedes pusieron y en ningún momento estamos diciendo que no, que la rectora no ha hecho gestión. No vi ningún letrero que rechazara las violencias, no lo vi, lastimosamente. Pero está muy bien que ustedes apoyen la rectora, no estamos diciendo que no hace gestión, que no es transparente, para nada, estamos diciendo que en el caso de acoso sexual hay unas falencias y en eso lamento que no haya un solo letrero rechazando ustedes como institución la labor aquí no la citamos para decir que era mala rectora, que no hacía gestión, la citamos específicamente con el tema de los casos y del protocolo que no se ha intervenido de manera efectiva. No se anexa el protocolo de acoso sexual, nosotros lo pedimos, no se anexa el manual de convivencia que no es un protocolo de acoso sexual. Vuelvo e insisto, si se sigue pensando, señora secretaria, de que están cumpliendo con la obligación constitucional poniendo la palabra en los manuales de convivencia, no es lo más conveniente y lo hemos dicho en varios asuntos. Las medidas en este marco, ¿cuáles fueron entonces las medidas de protección, las medidas de atención? ¿Cuál es la razón jurídica para afirmar que la institución no es competente para aplicar medidas de reparación? Señora secretaria, esta es una pregunta, no sé si me está escuchando, señora secretaria. ¿Cuál es la razón jurídica para afirmar en la respuesta de que la institución educativa no es competente para aplicar medidas de reparación? ¿O qué entienden ustedes por medidas de reparación? Eso sería, por lo que yo lo que entiendo es que todavía no tienen una mayor comprensión de las obligaciones jurídicas que tienen. Entonces hay una reducida comprensión en esa problemática. Preguntamos también al CEFA porque tuvimos nosotros no recibimos denuncias, quejas, en que hay también un asunto homofóbico al interior de la institución. Nos lo dijeron estudiantes, nos lo han dicho varias personas y ustedes nos dicen que no existen protocolos ni estrategias o mecanismos para prevenir la discriminación y acoso para personas disidentes sexuales. Es decir, se está incumpliendo la sentencia T478 del 2015 que habla sobre la violencia homofóbica y la necesidad de incorporar estos protocolos, la directiva presidencial de este año que le da hasta 3 meses para que incorporen protocolos. Con la información suministrada por madres de familia, eso me preocupó más y le voy a hacer seguimiento a partir de la comisión accidental que tengo, que se aperturó procesos de medidas correctivas y multas a estudiantes que protestaron el 8 de marzo. Apertura de procesos internos contra las estudiantes que marcharon con uniforme y reuniones, esto me parece delicadísimo,
Reuniones con las estudiantes en las que se les convocaba a buscar salidas para mejorar el clima laboral de los docentes, pues están incómodos y temerosos por las denuncias y reclamos de los estudiantes. Incluso otra denuncia de que un personal docente en clase les dijo, claro, si usted me deja terminar, incluso yo solicité una reunión, hicieron la reunión sin mí. Con todo gusto, si me dejan terminar, me pueden invitar y yo voy a terminar y con todo gusto los escucho porque yo escucho, no tengo problema de que los debidos procesos, incluso voy a seguir haciendo denuncias, con todo gusto. Claro, y ustedes también pueden hacer, claro, incluso alguien le preguntó a las estudiantes en clase, bueno, si están denunciando todas, levanten la mano las que han sido violadas. Si eso no es un asunto de acoso, déjenme decirles que entonces no sé cómo se están planteando los temas de acoso en la institución. Con la Secretaría de Inclusión es necesario avanzar urgente en la viabilidad de la implementación de ese sistema propio de inclusión social, porque digamos que está el vacío, está la línea 123 mujer que atiende con todos los mecanismos y está la mesa de violencia sexual, pero ahí todavía no hay un registro total de los casos de acoso sexual. De pronto hay registro de las denuncias que se presentan en fiscalía, pero esos otros casos se nos quedan en la nebulosa, entonces tampoco vamos a medir la dimensión de la problemática. ¿Qué seguimiento se ha realizado? No me quedó muy claro, sé que hay unos asuntos de habeas data que no pueden generar toda la información, pero ¿cuáles son, digamos, ese seguimiento que se hace? Estas son una de las respuestas del CEFA, ¿cuál fue el acompañamiento específico e integral para la oferta institucional? No me quedó claro en la respuesta. Con el tema de Ramón Múnera, que no se ha dado respuesta a un derecho de petición del 2019, con la Secretaría de Gestión Humana, entonces se presenta el decreto 1034 del 2021, donde se incorpora el Comité de Prevención y Atención de Acoso Sexual, Violencias Sexuales de este protocolo, pero nos dicen que hasta el momento no se ha recibido ninguna queja en marco del protocolo. Significaría entonces que las dependencias no se han generado temas de acoso sexual o de qué forma se ha socializado este protocolo al interior de la institución para que sea efectiva su implementación. Con lo que plantea Personería, ya lo revisamos, pues que es alarmante esa diferencia entre 51 casos y 11 casos. Sí quisiera saber por qué esa diferencia tan abismal, porque no hay una misma información que se presenta en una comisión accidental y lo que se presenta hoy. ¿Cuál es la razón? Estas observaciones son importantes, no se tiene una adecuada implementación de los protocolos de acoso sexual que vienen afectando a las niñas y a las jóvenes de la ciudad y que por tanto hay un tema de revictimización y en algunos casos los docentes acusados son trasladados sin mayor indagación. Entonces creo que ahí hay un tema para fortalecer en la ruta. Solicitamos a Personería que nos allegue un informe con las visitas realizadas, con la información que nos puedan brindar, porque sabemos que hay asuntos de habeas data para seguirle haciendo seguimiento a los casos que reportamos. Esta es la diapositiva que les digo que he presentado más de 7 veces en este recinto. Una cosa es el tipo penal, que la obligación de cualquier funcionario, incluso de un particular, es remitir a la fiscalía. Hay otro que tiene que ver con las relaciones laborales, que es en la 1010, y el resto de relaciones que no están ahí es donde se hace necesario implementar los protocolos. Por eso los protocolos no solo es la sanción, es tener medidas pedagógicas, medidas de atención, medidas de prevención, medidas de reparación. Y eso por eso nos sirve un copy-pegue para todas las instituciones, porque cada institución tiene sus particularidades. Entonces, si copiamos y pegamos, eso no va a tener una efectividad. Por eso, seguimos planteando
que no se agota en remitir, porque ustedes no tienen que judicializar, pero sí en tener unos protocolos internos que sean garantes. Entonces, nos quedan varias preguntas. ¿Hay violencia institucional? ¿Se están incorporando las obligaciones jurídicas? ¿Se tienen diagnósticos específicos de acoso sexual en las instituciones? ¿O es a medida en que van denunciando que se hace el correctivo? Voy a finalizar con unas obligaciones constitucionales que se tienen para estos casos. Por ejemplo, esta sentencia dice: las instituciones son omisivas cuando hay una investigación que no es oportuna. La investigación no es una simple formalidad. Deben hacerse investigaciones efectivas, capacitación efectiva, intercambio de información entre las autoridades responsables y diseñar protocolos. Esa es una obligación que se implementa. Las fallas en la prevención, investigación y sanción y reparación es una responsabilidad del Estado. El desconocimiento de su obligación de no discriminación sigue siendo una violencia institucional que reproduce más violencias. 2 minuticos para terminar, señor presidente. Protección constitucional a los escraches. Miren, porque hay tanto escrache, y lo ligo con el tema de las protestas que hacen las estudiantes en estos momentos en la ciudad. Cuando no hay una intervención efectiva, están asumiendo otras vías, que esto no tendría que pasar si la Secretaría de Educación fuera efectiva. Es decir, los escraches, y lo dice la Corte Constitucional, T061 del 2022, si previamente las personas han presentado denuncias oficiales por hechos que se relacionan con violaciones de derechos humanos, si estas son desatendidas o son tramitadas sin debida diligencia, la Constitución protege el escrache. Y en el contexto, entonces, esa es la otra observación que hace la Corte, en un contexto de inacción, es decir, que no hay una intervención, la protesta social goza de protección constitucional. ¿Cómo eliminamos las protestas y el escrache? Siendo efectivos. Cuando hay una intervención efectiva, las estudiantes tendrán que agradecerle a la institución porque actuó de debida diligencia. De resto, van a seguir teniendo una percepción de inoperancia del Estado. Esto tiene que ver con todo el tema de la violencia institucional y va a generar unas conclusiones. No existe claridad por la intervención que hace la Secretaría de Educación, no existe claridad cuáles son las actuaciones de acoso sexual por fuera del tipo penal, que es la remisión. Falta de debida diligencia en los casos y eso genera percepción de impunidad. No se incorporan estándares jurisprudenciales sobre el tema. No se puede estigmatizar al profesorado, ni a los personeros, ni a las personas que hagan defensa de derechos humanos. Incluso solo se requiere que se intervenga de manera diligente a quien acosa. Eso me pareció muy maravilloso de lo que dijo la profe. No se estigmatiza el cuerpo docente, es el acosador o el presunto acosador tramite el caso y ahí eliminamos la percepción de inoperancia. El rechazo institucional es muy importante para las garantías de no repetición y la persecución a defensoras, defensores, personeros, que en algunos colegios he tenido también las quejas de que han venido persiguiendo a los personeros que hacen este trámite, docentes y demás colectivas feministas. Yo tengo hoy una camiseta que dice qué boleta, muy en el lenguaje de los jóvenes, el silencio es cómplice, qué boleta, yo sí les creo a las mujeres que denuncian, yo sí les creo así sea otra estigmatizada con el tema. Voy a finalizar con una petición a Personería y a la Secretaría de las Mujeres, que me acabo de llegar algo, y hago la petición con el caso del acoso sexual con el INDER. Continúa la persecución contra las testigas del caso. Son retiradas de reuniones y hay una persecución expresa. Por favor, secretaria, yo creo que
tiene toda la competencia de poder hacer seguimiento, porque mientras tramitan el caso, pues el subdirector no puede seguir presionando las testigas para que exista una investigación de debida diligencia, y entonces ya fuera del presunto acoso sexual se está presentando otro presunto acoso laboral contra las testigas. Entonces solicito a Personería y a Secretaría de las Mujeres para que intervenga en este caso. Muchas gracias, señor presidente.